El silencio precedió a una tormenta de sangre y acero. En una llanura olvidada por el tiempo, donde la tierra se teñiría de sangre y gloria, dos mundos se enfrentaron en un choque que decidiría el destino del Imperio Romano. Allí, en la ciudad de Naíso, las espadas resonaron como truenos, los gritos se alzaron como tormentas, y la historia se inclinó hacia un único vencedor. El día en que Roma se jugó su supervivencia. Si te gusta el video te pido que des like y te suscribas al canal. Roma ya no era la misma. Durante el siglo III, el Imperio Romano atravesaba lo que los historiadores llamarían más tarde la crisis del tercer siglo. Una cadena de emperadores efímeros, usurpadores, intrigas palaciegas y derrotas militares habían dejado a Roma debilitada como nunca antes. Sus fronteras eran atacadas en todas direcciones. En Oriente, los persas sasánidas ponían en jaque las provincias más ricas. En Occidente, las tribus germánicas cruzaban ríos y saqueaban ciudades enteras. Dentro del imperio, la economía se desplomaba, la moneda se devaluaba, la peste devoraba poblaciones enteras. Era un imperio que parecía morirse en cámara lenta. Sus ciudadanos ya no veían a Roma como eterna, sino como una sombra de lo que alguna vez fue. El miedo crecía, el orgullo se desmoronaba. Y para poner el último clavo en el ataúd, emergió un nuevo enemigo, los godos. Los godos no eran simples invasores, eran una fuerza imparable. A mediados del siglo III, cruzaron el Danubio y se adentraron en los Balcanes con un ejército descomunal, decenas de miles de hombres hambrientos de botín, gloria y tierras. Avanzaban como una plaga de hierro y fuego, saqueando ciudades, destruyendo fortalezas y masacrando a quienes se interponían en su camino. Eran el heraldo del fin del imperio que una vez fue invencible, pero hubo un general que decidió cargar el destino del imperio en sus hombros. En todo el caos surgió un hombre que cambiaría el rumbo de la historia, Cayo Aurelio Valerio Claudio, mejor conocido como Claudio II. Era un general veterano, endurecido en las guerras contra bárbaros y persas. Sus soldados lo respetaban, no por un título, sino porque él había sangrado junto a ellos en el campo de batalla. Claudio no se dejaba intimidar por números ni por la brutalidad del enemigo, para él, la clave estaba en la disciplina, la astucia y la férrea voluntad romana. Cuando fue proclamado emperador tras la muerte de Galieno, Claudio recibió un imperio fragmentado, un ejército exhausto y un enemigo que parecía invencible. Cualquier otro hubiera huido o pactado con el enemigo. Pero él no, él vio en aquella crisis la oportunidad de demostrar que Roma aún podía rugir. Reunió lo que quedaba de las legiones balcánicas, convocó a veteranos de campañas pasadas y forjó un ejército que, aunque menor en número, estaba dispuesto a morir antes que ver caer a Roma. No se trataba de soldados comunes, eran hombres que sabían que cada batalla podía ser la última. Legionarios que habían visto arder sus hogares, jinetes que habían perdido familias enteras en los saqueos godos, arqueros que disparaban no por oro, sino por venganza. Claudio supo canalizar ese dolor y convertirlo en un arma. Bajo su mando, la esperanza dejó de ser un suspiro, y se transformó en una antorcha encendida, que prometía tal venganza que el enemigo no tuviera oportunidad de volver a sus territorios. Los godos se movían como una ola incontenible. Con cada mínima resistencia, atacaban y masacraban todo a su paso. No eran un ejército disciplinado en el sentido romano, pero su fuerza bruta y su número los convertían en una amenaza devastadora. Miles de carros cargados de familias y pertenencias acompañaban a la marea guerrera. Era una migración armada, un pueblo entero en movimiento, dispuesto a aplastar lo que se interpusiera en su camino. Sus guerreros eran altos, feroces, vestidos con pieles, armados con lanzas largas, espadas de doble filo y escudos de madera. Su caballería ligera golpeaba como relámpagos, moviéndose con rapidez para desorganizar a los romanos. Donde los godos pasaban, las ciudades quedaban reducidas a cenizas. Sus saqueos eran tan brutales que el terror los precedía. Antes de que llegaran, los habitantes huían en masa, dejando tierras fantasmas. Los líderes godos confiaban en que nada podría detenerlos. Roma, en decadencia, parecía un gigante viejo y torpe, incapaz de reaccionar. Pero lo que no sabían era que Claudio esperaba, paciente, como un cazador que prepara la trampa para la bestia más peligrosa. El emperador Claudio II sabía que la fuerza bruta de los godos era superior a la de Roma en número. Un enfrentamiento directo significaba la derrota. Por eso, concibió un plan en el que la inteligencia superaría a la fuerza. El campo escogido fue la llanura cercana a Naíso, un terreno amplio, rodeado por colinas bajas y con senderos estrechos que se prestaban para el engaño. Allí, los godos creerían que Roma se debilitaba, pero en realidad se estaban acercando a su condena. En el centro de la llanura colocó a la infantería visible, legiones endurecidas que fingirían cansancio.
Estas unidades serían la carnada, soportarían el primer embate bárbaro y retrocederían lentamente, como si la línea se estuviera quebrando. Mientras tanto, la caballería romana y varias legiones auxiliares fueron ocultadas en los flancos, camufladas tras colinas y cauces secos, esperando la señal para lanzarse contra los costados enemigos. La trampa no dependía solo de posiciones, sino también de detalles invisibles. Ingenieros romanos cavaron zanjas ocultas y clavaron estacas en los caminos laterales, de manera que cualquier intento de escape godó quedara frenado o destrozado. Los rumores esparcidos por mensajeros fingidos reforzaban la ilusión de que Roma estaba exhausta y dividida. Todo estaba pensado para que los godos se confiaran demasiado. Las legiones recibieron órdenes estrictas, debían retroceder en perfecta disciplina, sin romper filas, fingiendo pánico, pero manteniendo firmeza. A cada paso atrás, los godos se adentrarían más en la trampa. Los estandartes romanos guiarían cada movimiento para que ningún soldado dudara de la farsa. Claudio recordaba a sus soldados que aquella batalla no se libraba solo por Roma, sino por sus familias, por los muertos en las aldeas saqueadas, por los templos profanados y por los niños robados por los invasores. El plan estaba sellado. Roma se mostraría débil hasta el último momento. Los godos, cegados por la ambición del botín, perseguirían al enemigo en retirada hasta quedar rodeados. Entonces, las colinas cobrarían vida, las legiones ocultas emergerían y la caballería romana aplastaría a los flancos bárbaros. No habría escape, no habría negociación. Solo una jaula de hierro y fuego. Todo estaba dispuesto, los soldados permanecieron en silencio absoluto. Los cascos de los caballos fueron envueltos con trapos para que no resonaran, las armaduras fueron cubiertas con cuero para que no brillaran, y las señales de guerra fueron ensayadas una y otra vez. Un toque de cuerno para avanzar, 3 golpes para retroceder, uno largo para cerrar la trampa. Nada quedaba al azar. La noche previa al enfrentamiento, mientras los godos acampaban confiados en la victoria, el ejército romano aguardaba en la penumbra, inmóvil, como un depredador que contiene el aliento antes de lanzarse sobre su presa. El plan estaba listo. Al amanecer, la trampa de Naíso se cerraría. Y la brutal venganza caería sobre ellos como una tormenta de sangre y acero. Al amanecer los godos avanzaban confiados en una victoria rápida y decisiva, como una marea oscura de escudos y lanzas. Sus cantos de guerra resonaban como truenos, y la confianza en la victoria los hacía aún más feroces. Frente a ellos, el ejército romano permanecía en silencio, con un centro que aparentaba debilidad, como un muro agrietado a punto de caer. El choque inicial fue brutal. Flechas, jabalinas y virotes cruzaron el aire, clavándose en carne y madera. Luego vino el estruendo de las espadas y las lanzas en combate cuerpo a cuerpo. El centro romano comenzó a retroceder lentamente, tal como lo habían planeado. Cada paso atrás encendía el júbilo de los godos, que creían estar rompiendo la línea enemiga. Pero lo que parecía desorden era una retirada medida, un engaño que los llevaba directo a la trampa. Cada paso hacia atrás de los romanos era un heraldo de la completa destrucción del enemigo. La masa bárbara empujaba hacia adelante, desorganizada por la ambición del saqueo. En ese momento, un largo toque de cuerno rompió el aire. Desde las colinas, la caballería romana descendió como un torrente de acero. Miles de jinetes golpearon de costado, lanzas al frente, embistiendo las alas góticas con violencia implacable. Del otro lado, legiones ocultas emergieron de cauces secos y quebradas, lanzando proyectiles y cerrando filas en los flancos. El retroceso del centro romano se detuvo de golpe. El ejército de Claudio se transformó en un círculo de hierro. Los godos, atrapados en medio, quedaron rodeados por todos los costados. El campo de batalla se convirtió en una trampa mortal. El caos y la confusión fue inmediata, carros cargados de familias y botín bloquearon a los guerreros que intentaban maniobrar. Órdenes gritadas en lengua gótica se perdieron entre el rugido del combate. Algunos clanes intentaron abrirse paso, pero chocaron contra zanjas ocultas y filas romanas cerradas como murallas. Lo que comenzó como el ejército que traería el inminente final del imperio, terminó en una masa desorganizada y perdida, esperando su contundente fin. El combate se prolongó durante horas. Los godos luchaban con desesperación, golpeando con la fuerza de quien ya no espera sobrevivir. Pero cada intento de romper el cerco era sofocado con precisión, la caballería cargaba, se retiraba y volvía a cargar, la infantería avanzaba en oleadas disciplinadas, empujando sin ceder terreno. El suelo fue testigo de la cantidad de sangre de godos que se derramó ese día. No por fuerza, no por poder. Fue por una disciplina casi divina y sed de venganza. Al caer la tarde, la resistencia bárbara se quebraba en fragmentos, pequeños grupos aislados, líderes caídos, estandartes perdidos.
La noche trajo consigo la masacre final. Algunos godos intentaron huir entre la oscuridad, pero fueron cazados como presas. Otros se rindieron, solo para ser pasados a espada. El campo entero se convirtió en un mar de cuerpos mutilados. Cuando el sol volvió a levantarse, la llanura de Naíso estaba cubierta de cadáveres. Los cronistas hablarían de decenas de miles de godos muertos. Roma había conseguido lo impensable, no solo resistir, sino aniquilar por completo a una de las mayores amenazas de su tiempo. La batalla de Naíso no fue solo una victoria militar, fue una matanza colosal, un choque titánico que aseguró la supervivencia del imperio por una generación más. Cuando la batalla terminó, la llanura de Naíso se había transformado en un cementerio infinito, un paisaje de muerte que ningún ojo humano podía olvidar. Los godos, que habían marchado con arrogancia, quedaron reducidos a montones de cuerpos inertes. Roma, contra todo pronóstico, había vencido y el mundo supo que su historia, aunque resquebrajada, no había terminado aún. Claudio II se convirtió en héroe, en símbolo, en leyenda. Fue llamado Claudio el Gótico, por haber aplastado a los invasores con una victoria tan decisiva que aseguraría la supervivencia del imperio por varias décadas más. No salvó a Roma para siempre, pero le dio un renacimiento, un rugido final en medio de la oscuridad. La batalla de Naíso quedó marcada como uno de los enfrentamientos más sangrientos de la antigüedad, una masacre sin igual, pero también una muestra de cómo la estrategia y la voluntad pueden cambiar el curso de la historia. En este video podrás ver hasta qué punto una venganza de Roma puede llegar. Gracias por ver el video.